revelado. El fósil de 180 millones de años que sorprendió y aterrorizó a los paleontologistas. Diego Hernández, el hijo mayor de una familia de pescadores, encontró su vida atrapada entre las redes del mar y los sueños de una ciencia inalcanzable. La marea siempre había traído consigo el peso de las expectativas familiares. Su padre, un hombre de carácter robusto, lo había criado con la idea de que el trabajo en el mar era el único camino posible, y cualquier rayo de ambición diferente era considerado una locura. Sin embargo, había un secreto que ardía en el pecho de Diego. Desde joven había soñado con ser paleontólogo. Cuando el océano le llevó a sus pies un fósil que podría cambiarlo todo, volvió a sentir esa angustia de vivir en dos mundos. Mientras ayudaba a su amigo a recoger conchas, la arena y el agua se mezclaban como sus pensamientos. Con cada ola que se retiraba, el sonido de su propio latir se hacía eco en su mente. El hallazgo del fósil se había convertido en su única verdad. Pero tras la alegría inicial, el terror lo invadió. Presentar tal descubrimiento significaría desafiar la imagen de hijo obediente que había construido bajo la sombra del arraigado legado familiar. Su corazón palpitaba fuerte al imaginar a su padre, marcando su desdén y decepción, como un faro en la oscuridad de su incertidumbre. Diego, no necesitamos soñadores, necesitamos hombres de trabajo, resonaban las palabras de su progenitor, sumiéndose en su mente y ahogando su deseo de levantar la voz. El pueblo hablaba. La noticia del fósil atrajo el interés de biólogos y paleontólogos, que vislumbraban la relevancia de aquello que Diego había encontrado, pero para él, era una trampa. Una red más, que lo atrapaba entre su deber como hijo y su deseo como hombre. Cualquier atisbo de reconocimiento que pudiera recibir sería empañado por el peso del juicio y la desaprobación. El mar, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un lugar de condena donde los murmullos de los pescadores sonaban como un eco incesante. ¿Qué quiere un hombre del mar en el mundo de los científicos? En medio de esta tormenta interna, Beatriz, una paleontóloga de renombre, se convirtió en su luz. Cuando uno sigue su pasión, las olas se calman, le había dicho, encendiendo la chispa de la esperanza. Pero en su mente, el eco de resoluciones pasadas resonaba aún más fuerte. ¿Podría un hijo de pescadores abrirse paso en el mundo académico? Los rumores no cesaban y se multiplicaban como camarones en la red. Es un fraude, decía uno, no será más que un soñador, susurraba otro. Cada palabra, cada juicio, parecía cumplir la misión de anclarlo en su agónico dilema. El día de su presentación se acercaba, la presión se intensificaba. La necesidad de ser aceptado por su familia y su pueblo se entrelazaba, creando una tormenta en su pecho. Diego sabía que no solo competiría por su futuro, sino por el cariño y la comprensión de su padre. Había construido su vida en las expectativas de otros, y ahora se encontraba al borde de una revelación que podría alejarlo de lo que siempre había conocido. ¿Cómo confrontaría su padre esa nueva realidad? Mientras la fecha se acercaba, su pecho se tensaba, y la respiración se volvía irregular. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continúen con el corazón acelerado. Diego subió al escenario. Miró hacia el público, sus ojos buscando entre las sombras de los rostros conocidos. La presión lo envolvía como una red apretada. ¿Su padre estaría allí? El silencio le rodeaba, y la emoción se entrelazaba con la ansiedad, creando un torbellino de incertidumbre y desesperación. Este era su momento, y podía casi escuchar el suave susurro del mar a sus espaldas, recordándole lo que estaba en juego. Frente a la multitud, prestó atención a su discurso, pero en el fondo sentía que su verdadera batalla apenas comenzaba. En el fondo,
¿Había alcanzado una nueva libertad, o había perdido la última oportunidad de amor familiar? Diego respiró hondo y se aferró al caballete que sostenía su presentación. Las luces del escenario bañaban su figura, y por un instante, sintió una conexión con su sueño. En un universo paralelo, sería reconocido por su descubrimiento sin miradas desaprobatorias, solo aplausos. Su corazón latía con fuerza, empujándolo a pronunciar las primeras palabras, pero una sombra se proyectó en su mente, la figura de su padre, con un gesto de desdén. Sin embargo, el eco de Beatriz reverberaba en su interior, era su antídoto contra el miedo. Con la voz entrecortada al inicio, comenzó a relatar la historia del fósil, desglosando cada detalle, cada posible interpretación de su importancia científica. Observó a la audiencia, un grupo diverso de académicos y curiosos, algunos con rostros fascinados, otros incrédulos. Mientras hablaba, el paralelismo entre el golpeteo de su corazón y el retumbar de las olas en la costa lo impulsó. A medida que avanzaba, la presión comenzó a transformarse en energía, sus palabras, inquietas y reverberantes, empezaron a fluir con más seguridad. Diego no solo hablaba del hallazgo, estaba contando su historia. De cómo la curiosidad lo había llevado a explorar los límites entre el océano y la tierra, desafiando el legado establecido por su familia. Con cada palabra, confrontaba no solo a la audiencia, sino también a sí mismo y a su mundo conocido. Las palabras comenzaron a resonar con un peso emocional inesperado, se sentía vulnerable, pero al mismo tiempo poderoso. Finalmente, el miedo a la desaprobación se desvaneció, dejando una revelación contundente: ser un soñador no significaba renunciar a sus raíces, sino abrazarlas con valentía. Cuando terminó, una mezcla de aplausos y murmullos de sorpresa llenó el aire. En lugar de la ansiedad que había anticipado, una sensación de alivio y liberación lo envolvía. Sabía, no obstante, que el verdadero reto apenas comenzaba, su mirada buscaba entre la multitud. Reconocer la mirada de su padre sería el último desafío, una prueba no solo de su trabajo, sino también de su carácter. En ese instante, sus ojos encontraron a su padre, que permanecía en la parte trasera, con los brazos cruzados. Sus rasgos eran inconfundibles, y la decepción parecía esbozarse en su rostro. El mundo se detuvo por un segundo, el ruido desapareció y solo quedó ese fondo en blanco entre él y su padre. Preguntas brotaron como espuma en la superficie: ¿acaso la presentación tendría el poder de conmoverlo? ¿Podría cambiar su opinión y abrir una brecha hacia la comprensión? Sin embargo, el rostro de su padre se mantuvo impasible, lo que encendió un fuego en su interior. Se dio cuenta de que había decidido transformarse de una vez por todas. La lucha interna que había mantenido había sido solo el primer paso hacia su destino. La ciencia no solo sería un refugio, sino su camino hacia la autorrealización. Después de todo, había más de un océano entre él y sus sueños, pero también había tierra firme donde podía cultivar su pasión. La mirada de su padre se volvía cada vez más opaca a medida que la esperanza se asentaba. Quizá, solo era cuestión de tiempo y esfuerzo. Al final de la presentación, Diego sintió una oleada de apoyo de la audiencia, incluso de algunos que antes habían dudado de él. Se acercó a Beatriz, que le sonrió con aprobación. Ella sabía que había dado un paso monumental hacia su futuro. Aunque su padre aún no había hablado, ese momento era su emblema: había dejado de dudar de sí mismo. La noche llegó a su fin, pero el eco de su voz aún flotaba en el aire. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía que el peso del juicio se desvanecía un poco más. Sin embargo, las palabras de su padre lo seguían, susurrando en su mente. El mar no es un lugar para soñadores, pensó, sintiendo la necesidad de desafiar esa percepción. ¿Era posible reconciliar sus dos mundos? ¿Podría transformar su amor por el mar en una herramienta para alcanzar su sueño? Con esa incógnita vibrando en su pecho, Diego decidió no dejar que la indiferencia de su padre lo apagase. La próxima semana, había una conferencia de paleontología en la ciudad cercana, donde se reunirían expertos de renombre.
Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Se sintió animado, no solo a presentar su descubrimiento, sino a asumir el compromiso de demostrar que el hijo de un pescador podría sumergirse en el estudio de los fósiles. Esa era su frontera final, y en su mente, la batalla estaba lejos de terminar. Su transformación apenas comenzaba. Diego se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. La conferencia era un hito crucial en su camino hacia la aceptación en el mundo académico, pero también el escenario en que podría demostrarle a su padre que su dedicación no era un capricho. Savia fresca corría por sus venas, sin embargo, esa vibrante adrenalina se entrelazaba con el miedo a la desaprobación familiar. En lo profundo, sabía que esta era su oportunidad para reclamar su lugar. Se vistió con un cuidado meticuloso, la camisa blanca que eligió era un símbolo de la profesionalidad que ansiaba proyectar. Mientras se observaba en el espejo, sintió que era necesario dejar atrás la imagen del niño a quien su padre había querido moldear. En su reflejo se encontraba un hombre decidido, un soñador, pero ahora, también un científico. El trayecto hacia la ciudad cercana lo llevó a través de paisajes conocidos, con las olas rompiendo en la costa como un recordatorio de su audaz búsqueda. Esa familiaridad lo impulsaba, cada vista evocando alguna anécdota de su infancia en el puerto de pescadores. Sin embargo, cada memoria también le recordaba el peso de las expectativas familiares, el legado que le había sido impuesto por su padre. En su interior, se conflictuaba entre el amor por su familia y la necesidad de romper las ataduras de la tradición. Al llegar al lugar, la magnitud del evento lo abrumó. Múltiples grupos de académicos discutían animadamente, algunos exponían sus investigaciones mientras otros hacían anotaciones. Fue en ese momento que la duda comenzó a insinuarse nuevamente. ¿Era realmente capaz de compartir su descubrimiento con estas mentes brillantes? La pregunta resonaba en su interior, replicando ecos de los años de incertidumbre y rechazo. Mientras se movía por la sala, Diego observó el programa del evento. Allí estaba, su nombre impreso junto a las grandes figuras de la paleontología. Aunque el estómago le hacía un nudo y las manos le sudaban, comprendió que no había marcha atrás. La hora de su presentación se acercaba, y se propuso concentrarse en el propósito detrás de su esfuerzo. La ciencia había sido su refugio, donde la curiosidad se transformaba en conocimiento. Ya no se trataba de su padre, se trataba de él, de su voz y su verdad. Diego se preparó para hablar y cada uno de los puntos en su presentación se convirtió en una defensa de su pasión, un argumento que sostenía que el amor por el mar podría coexistir con la ciencia. Mientras el tiempo pasaba, una idea creció en su mente, su fósil no solo representaba su descubrimiento, sino su viaje personal hacia la autorrealización. Subió al escenario, y al mirar a la audiencia, su miedo comenzó a disiparse. Comenzó a hablar con claridad, su voz resonando no solo con datos, sino con su propia historia de transformación. Presentó su hallazgo como un puente entre dos mundos, el de la ciencia rigurosa y la belleza inexplorada del océano. Cada diapositiva en la pantalla representaba un paso hacia adelante, cada gráfico un fragmento de su vida dedicada al descubrimiento y al desafío. Mientras hablaba, se dio cuenta de que no solo intentaba convencer a la audiencia, sino que también buscaba convencerse a sí mismo de que era posible. Puede que su padre no lo entendiera, pero él había encontrado su voz y su pasión. En eso, había un poder intrínseco que ya no podía ignorar. Al finalizar su presentación, el silencio se apoderó del lugar. Una ola de murmullos comenzó a surgir entre la audiencia, pero no eran solo críticas. Había un nuevo reconocimiento, una validación que superaba el mero aplauso. En ese instante, Diego experimentó una revelación, no necesitaba la aprobación de su padre para definir su éxito. La conversación sobre el fósil se disparó y, mientras compartía anécdotas de su hallazgo, sintió en su interior un fuego renovado. Sin embargo, uno de los académicos más respetados del evento se levantó, y con una mirada punzante, comenzó a formular preguntas inquietantes que podían poner a prueba todo lo que había presentado. Así comenzó la auténtica batalla.
Diego, más que nunca, entendía que su lucha interna no se había concluido, que estaba a punto de enfrentar la mirada más severa, no solo la de su padre, sino también la del mundo que lo observaba, expectante y crítico. La verdadera prueba no se había limitado a una simple presentación, era su determinación para defender su pasión en el entorno más desafiante hasta ahora. ¿Sería capaz de sostenerse en el escrutinio, cimentando su camino hacia el reconocimiento que tanto anhelaba? Diego sintió como cada palabra del académico calaba hondo, como si necesitara atravesar una capa densa de dudas para llegar a su esencia. Se enfrentaba a un reto más allá de sus descubrimientos, debía defender realmente quién era. El académico, con un aire de superioridad, cuestionó la validez de los datos, sugiriendo que su método de análisis carecía de rigor. Diego se sintió como una marioneta que entrelazaba sus hilos con la voz del crítico, cada palabra un roce que lo despojaba de la confianza recién adquirida. La mirada de los demás lo atravesaba, y el calor de la sala aumentaba. Pero en su interior, otro sentimiento emergía. Había un fuego que se alimentaba de la controversia. Esta no era solo una batalla sobre el fósil, era el encuentro entre el niño asustado que había sido y el hombre decidido que ahora se plantaba frente a todos. Se tomó un instante para respirar hondo y dejar que la templanza se filtrara por su ser. Recordó el esfuerzo y sacrificio que había puesto en cada fase de su investigación, las noches interminables revisando datos y buscando conexiones donde otros ignoraban. Diego abrió la boca, y aunque las palabras parecían huir de él al principio, cada segmento de su discurso anterior se modificó en su mente, ahora enriquecido por la necesidad de reivindicar su entrega. Entiendo su inquietud. No estoy aquí solo para presentar un hallazgo, sino para proponer una nueva manera de mirar nuestras raíces científicas, respondió, su voz más sólida que antes. Al pronunciar esas palabras, un aire de autenticidad comenzó a emerger, resonando en aquellos que prestaban atención. Con cada respuesta que daba, encontró una nueva faceta de su pasión. Comenzó a desglosar el proceso de su investigación, explicando la metodología, cada paso cuidadosamente pensado. Habló de las implicaciones del fósil, pero sobre todo, de su viaje personal, de cómo cada descubrimiento lo había acercado a entender no solo la paleontología, sino su propia identidad. En un giro inesperado, su historia se convirtió en una metáfora de valentía, exploración y el poder de creer en uno mismo. Los murmullos resurgieron en la audiencia, algunos asintieron como si entendieran que la lucha de Diego era también la de muchos otros, atrapados en las sombras de la tradición o las expectativas ajenas. La tensión del salón cambiaba, y la validación de sus palabras lo llenó de una fuerza renovada. No solo era un científico, también era un orador, un narrador de su propia vida. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que la miopía del académico no era solo un obstáculo, representaba el tipo de mentalidad que había enfrentado durante su vida. Se preguntó cómo podría contribuir a un cambio en la ciencia, a una nueva historia que incluyera voces emergentes, como la suya. Cuando finalizó, un aplauso tímido estalló y, en medio de ello, Diego sintió que aún había más que decir. Con una mirada decidida, se giró hacia el académico y sugirió, quizá deberíamos replantear cómo evaluamos las investigaciones. Sería interesante explorar colaboraciones interdisciplinarias entre enfoques tradicionales y alternativos. La provocación quedó suspendida en el aire, como un desafío abierto. La sala quedó en un silencio expectante. Era consciente de que había probado más que su hipótesis científica, había cuestionado un paradigma. Sin embargo, la realidad tras esa victoria era clara, el camino hacia el reconocimiento profesional apenas comenzaba. Se dio cuenta de que la lucha no solo era contra las visiones pasadas, sino por un lugar en un futuro en el que realmente pudiera brillar. Antes de salir de la sala, una sensación inquietante le recorrió el cuerpo. En su interior afloraba la certeza de que lo peor estaba por llegar. Quizá eso era lo que realmente había avivado su pasión, la necesidad de enfrentar al padre que aún no le daba la bienvenida en su mundo y que, en algún lugar, sentía sus pasos acercándose. ¿Y si su próxima presentación no fuera más ante académicos?
sino ante el juicio del hombre que había querido moldearlo de otra forma? Comenzaba a entender que sus batallas estaban conectadas. La gran pregunta seguía flotando en su mente, ¿hasta dónde llegaría para demostrar que su camino era válido? Diego salió de la sala con el eco del aplauso aún resonando en sus oídos, pero en su pecho latía una inquietud. Esa mezcla de reconocimiento y crítica lo empujaba hacia un nuevo despertar. Sin embargo, detrás de ese aplauso, sabía que había peligros acechando a la vuelta de la esquina. Entre risas nerviosas, colegas que antes miraban con desdén ahora sonreían, pero el académico que había desafiado sus hallazgos había dejado una sed de confrontación que lo invitaba a profundizar. Camino hacia su oficina, Diego reflexionó sobre lo que había aprendido esa tarde. A pesar de la adversidad, había dado un paso decisivo hacia su propio empoderamiento. Cada palabra que había pronunciado había sido un ladrillo en la construcción de su identidad profesional. Sin embargo, la sombra de su padre lo seguía. Esa figura autoritaria que había moldeado su infancia aún pululaba en el fondo de su mente, preguntándose si alguna vez sería lo suficientemente bueno. Se encontraba frente al ordenador, abría el archivo de su nueva presentación y sentía la presión del mundo académico sobre sus hombros. Había mencionado la importancia de las colaboraciones interdisciplinarias, pero también sabía que necesitaría demostrar su capacidad para argumentar su visión frente a un público más exigente. A medida que sus dedos danzaban sobre el teclado, se preguntó si esa era la forma en que se liberaría de las expectativas ajenas. Mientras escribía, un recuerdo emergió: su padre lo había llevado a un museo de historia natural cuando era un niño. Había mirado con asombro los esqueletos de criaturas que habían caminado la tierra hace millones de años, sintiendo al mismo tiempo el orgullo y la presión por seguir los pasos de su padre en el ámbito científico. Esa presión ahora parecía más como una carga que como una inspiración. Era tiempo de definir su propio camino. Tomando un respiro profundo, Diego se dio cuenta de que su voz no solo debía ser escuchada, sino también validada por sus propias decisiones. Esa noche, se sentaría a preparar su próxima presentación no solo como un académico, sino como Diego, el hombre que había decidido reclamar su historia y su lugar en el mundo. La idea de someter nuevamente su trabajo a la crítica del mismo académico, en un evento donde participarían especialistas de renombre, lo seducía y lo aterraba. Esa era la oportunidad de demostrar que estaba preparado para todo lo que vendría. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía que debía confrontar a su padre, hablarle de su descubrimiento y de su nueva visión sobre la paleontología que el viejo paradigma no podía entender. La doble batalla que enfrentaba era abrumadora. En su mente, imágenes de su padre recriminándolo por perder el tiempo con ideas que no estaban a la altura de su legado, chocaban con la realidad de un Diego decidido a romper moldes. ¿Era el desafío de su padre un impedimento o una motivación? Cuando finalmente se acostó, la lucha interna lo mantenía despierto. Con un calendario marcado al día siguiente, Diego supo que la próxima presentación era un punto de inflexión. Había revelado su pensamiento, pero ahora debía someterlo al calor del juicio. Al mismo tiempo, sabía que un nuevo encuentro con su padre se acercaba, y con él, la pregunta que nunca había podido responder: ¿qué tanto estaba dispuesto a arriesgar para demostrar su valía? El sol se asomaba cuando decidió finalmente dar el paso. Tendría que enfrentarse no solo al académico, sino a las sombras que lo habían seguido toda su vida. Y en esa búsqueda de reconocimiento, una inquietante pregunta lo acechaba: ¿realmente estaba dispuesto a patear el tablero de su propia historia? El día de la presentación despertó un torbellino de emociones en Diego. Con cada paso que daba hacia el auditorio, el peso de su decisión se hacía más palpable. Había pasado noches de insomnio afinando su discurso, asegurándose de que cada argumento valiera la pena, que cada evidencia respaldara su teoría innovadora. La adrenalina lo impulsaba, pero esa misma energía lo llenaba de dudas. La anticipación se entrelazaba con el temor al juicio de colegas que bien conocía, pero que aún consideraba como rivales. Al llegar a la sala, se encontró con miradas inquisitivas, algunas de admiración, otras de escepticismo.
Diego tomó un profundo respiro y se obligó a recordar que esta era la oportunidad de desafiar no solo a la comunidad académica, sino también la narrativa de su propia vida. Cada una de esas personas había sido testigo de su lucha y, aunque su padre no estaba presente, sabía que su voz interna resonaría en el silencio de la sala. Mientras inauguraba su presentación, Diego sintió que todo su ser temblaba, pero esa vulnerabilidad se transformó en poder al hablar apasionadamente sobre su descubrimiento revolucionario, un fósil que no solo era un hallazgo aislado, sino una pieza crucial para entender la evolución de una especie que había permanecido en la oscuridad por demasiado tiempo. Las diapositivas se sucedían, y las imágenes hablaban más que 1000 palabras. Cada gráfico, cada dato que presentaba, eran pequeñas victorias en su camino hacia la aceptación. Sin embargo, no todo sería un camino sin contratiempos. Unas preguntas incisivas del académico rival lo sacudieron, pero lejos de desestabilizarlo, Diego se sintió más alerta. La crítica se convirtió en un reto. Tomó un momento para organizar sus pensamientos y, en lugar de responder defensivamente, utilizó su inquietud como un motor propulsor. Con una calma inesperada, desnudó las falencias de la crítica y lanzó nuevas preguntas, desafiando la complacencia intelectual del público. Esa interacción fue transformadora. En sus palabras, Diego encontró una nueva voz, su mente se abría a nuevas posibilidades. Sin embargo, no podía ignorar las memorias que regresaban de su infancia. La mirada desaprobadora de su padre se materializaba en su mente mientras hablaba. Y si no soy suficiente, resonaba en sus pensamientos. Pero en ese momento, comprendió que su valor no dependía de las expectativas de otros. Al concluir su exposición, los aplausos no tardaron en llegar, y aquel eco sonó diferente esta vez. Era el reconocimiento a su esfuerzo, a su valentía. Pero más que eso, era un retorno a sí mismo, a su esencia y a la persona que siempre había anhelado ser. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había desenterrado más que un fósil, había reavivado una parte de sí mismo que había estado oculta por el miedo y la incertidumbre. Mientras el público comenzaba a dispersarse, Diego sintió una mezcla de alivio e inquietud. Había logrado enfrentar no solo a sus críticos, sino también a sus propios demonios. Pero la preocupación por el próximo encuentro con su padre lo mantuvo alerta. ¿Tendría el valor de compartir su éxito con él? Esa incógnita lo acechaba como un nuevo reto, uno que iba más allá de ser aceptado, era una cuestión de declarar su autonomía. En los días siguientes, Diego se dedicó a reconstruir su relación con su trabajo y con su familia. Pero en su interior empezó a vislumbrar que el verdadero reto estaba por comenzar. La decisión de acercarse a su padre y abrir su corazón sobre sus descubrimientos podía costarle mucho más de lo que había imaginado. ¿Sería capaz de acompañar ese logro personal con el diálogo que siempre había evitado? Esa pregunta se quedó suspendida en el aire, dándole un nuevo aliento a su historia. Diego se encontraba en un punto de inflexión en su vida, una bifurcación que exigía que cada paso fuese firme y deliberado. Los días transcurrían impregnados de reflexión. A medida que los ecos de su presentación se desvanecían, la pulsante inquietud por enfrentar a su padre se convertía en una sombra que le seguía, enorme e ineludible. Pasaron las semanas y Diego se sumergió en su trabajo. Pero no era una distracción, era una forma de búsqueda. Había comenzado a escanear meticulosamente cada hoja de su investigación, reviviendo el descubrimiento del fósil una y otra vez, como un mantra. Aquel reptil ancestral, que había vivido en el océano hace 180 millones de años, simbolizaba no solo un avance en su campo, sino su propio camino hacia la superación. Sin embargo, el peso de contarle a su padre sobre sus logros seguía siendo un lastre. Las mañanas se convertían en sesiones de autoconversación, donde, en su mente, ensayaba cada posible diálogo. Lo encontraré en el momento justo, se decía. La idea de hacer la llamada o de acercarse a su casa lo paralizaba. Pero un pequeño destello de valentía empezaba a asomar por encima del miedo, su logro académico no solo merecía ser compartido, sino celebrado. La distancia entre ellos no se acortaría sola.
El siguiente paso era crucial, debía buscar al padre que lo había desafiado, que había alimentado su deseo de ser más. ¿Acaso no era una victoria en sí misma presentarle la evidencia de su éxito? En medio de dudas y vacilaciones, se dio cuenta de que debía tomar la iniciativa. Comenzó a planear su visita de manera meticulosa. Su mente se llenó de imágenes de la conversación, pero también de posibles reacciones, la gloria del orgullo o la dura crítica de un padre que nunca parecía satisfecho. Aquella mezcla de ansiedad y determinación lo mantenía despierto por las noches, mientras evaluaba la posibilidad de ser recibido con distancia o con el abrazo de un reconocimiento tardío. Aprovechó cada encuentro casual con amigos y colegas para ensayar. La historia del fósil se convirtió en un hilo conductor que lo conectaba con otras personas, revelando su capacidad de comunicación y su poder para transformar un hallazgo científico en una narrativa personal impactante. Sin embargo, ese mismo entusiasmo se diluía ante la inminente conversación con su padre. Finalmente, un día, mientras revisaba un artículo que hablaba de la importancia de la vulnerabilidad en las relaciones familiares, Diego sintió un impulso. Se armó de valor para escribirle a su padre. Con cada palabra que tecleaba, liberaba parte de la carga emocional que llevaba consigo. Quiero compartir contigo mi descubrimiento. Sé que esta noticia te sorprenderá, cerró el mensaje con un eco de esperanza. Envió el correo y sintió una mezcla de alivio y terror. Las horas que siguieron se convirtieron en una agonía a medida que esperaba por una respuesta. Su mente oscilaba entre el optimismo y el miedo. Tal vez su padre simplemente no respondería o, peor aún, se burlaría de su logro. Pasaron 2 días interminables, hasta que finalmente el sonido del correo entrante rompió el silencio angustioso de su habitación. El corazón de Diego latió con fuerza, y sus manos temblaron al abrir la respuesta. Las expectativas lo abrumaron. ¿Qué diría? Estaba listo para enfrentarse, no solo a su padre, sino a la parte de sí mismo que había estado en conflicto durante tanto tiempo. Al leer las palabras de su padre, se detuvo en seco. Esa era la señal que estaba esperando, pero lo que encontró en la pantalla sería un desafío más grande de lo que había anticipado. El momento decisivo estaba aquí, y la tensión en su interior se volvió palpable. El futuro de Diego empezaba a delinearse de una nueva forma, al igual que su relación con su pasado. ¿Podría realmente abrirse a su padre y confrontar sus propias inseguridades? La respuesta a esa pregunta pendería de un hilo. Diego se sentó en la penumbra de su despacho, la luz del ordenador iluminando su rostro tenso. Su respiración era irregular mientras leía la respuesta de su padre. Las palabras flotaban en su mente, arrastrando consigo una marea de emociones. La sorpresa fue seguida de un escepticismo helado. Su padre había hecho claros comentarios sobre su trayectoria. Eso no es suficiente, parecía gritar cada frase que había oído años atrás. Pero esta vez, Diego era diferente. Estaba decidido a no dejar que la sombra del desencanto lo envolviera. Sin embargo, a pesar del aliento de determinación en su interior, no podía ignorar la presión de lo que había revelado su padre, la presunta imposibilidad de obtener su aprobación. Se sentó con una libreta en mano, trazando una lista de sus logros académicos, no para demostrarle su valía al viejo, sino para recordárselo a sí mismo. Cada punto que escribía representaba una batalla ganada en su búsqueda de reconocimiento personal y profesional. Había llegado a entender que el amor y el reconocimiento de su padre no podrían ser el motor de su éxito, sino su propio amor propio. Esa epifanía fue como desterrar una sombra que había definido demasiado tiempo su camino. Diego cerró los ojos y respiró profundamente, sabía que debía darle la vuelta a su narrativa personal. Movido por su nueva luz interna, empezó a planear un nuevo enfoque para su comunicación con su padre. Decidió preparar una presentación, no solo del fósil, sino de todo su trabajo. Usaría infografías, fotografías y mapas. Quería llevar a su padre por un viaje que ilustrara su evolución desde el joven inseguro que luchaba por la aprobación, hasta el académico que había convertido un desafío en una victoria. Sin embargo, al hacerlo,
enfrentaba una decisión difícil: debería presentarse de una manera vulnerable o ser audaz y desafiante. El acto de preparar la presentación se convirtió en una terapia. Cada imagen, cada dato, representaba no solo su actual dedicación al descubrimiento sino también su capacidad de resiliencia. Se miró al espejo mientras repasaba su discurso, encontrándose más fuerte de lo que había imaginado. Podía hablar de su trayectoria sin temer la reacción de su padre. Durante esos días, en los que dedicó horas a perfeccionar su enfoque, notó que su confianza empezaba a florecer. Había comenzado a recibir elogios no solo de colegas, sino también de estudiantes que veían en él una figura a seguir. Había encontrado su propósito en el reconocimiento ajeno, o, mejor aún, en la propia validación que había construido desde adentro. No podía dejar de reflexionar sobre esto. En la noche antes de la cita con su padre, su mente estaba en ebullición. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza: nunca eres lo bastante bueno. Pero esa voz, esa afirmación, ya no tenía poder sobre él. Diego había atravesado un proceso transformador, estaba preparado, y esta vez no iba a retirarse. Con el corazón palpitando, preparó su equipaje, consciente de que no solo llevaría documentos y gráficos, sino su nueva historia, una que no requería de la aprobación paternal, y una que sin embargo, anhelaba compartir. Mientras se dirigía hacia la casa de su padre, se preguntaba si esta vez sería un diálogo o una batalla. Al llegar, el recuerdo de su niñez inundó sus sentidos. ¿Sería esta la ocasión de romper una barrera construida con dudas y decepciones? Con cada paso que daba hacia la puerta, la tensión acumulada se volvía cada vez más notable. Todos los elementos de su viaje hasta ese momento convergían en este instante crucial. Y así, con el pulso acelerado y la determinación resonando en su interior, tocó el timbre, aunque un eco de incertidumbre le interpelaba. ¿Podría su inconsciente finalmente salir a la luz o se vería de nuevo atrapado en el laberinto de las expectativas paternas? Esta vez la apuesta era mayor: no solo se arriesgaba a compartir su éxito, sino a despojarse de las cadenas que lo habían atado a la inseguridad. Cuando la puerta se abrió, se dio cuenta de que el proceso de autodescubrimiento había comenzado realmente, y que la conversación que tendría podría ser la batalla más reveladora de todas. Diego cruzó el umbral, respirando hondo. La atmósfera en la casa de su infancia era una mezcla de nostalgia y tensión. A medida que avanzaba por el pasillo familiar, los ecos de risas y reproches se volvían cada vez más intensos. El salón, donde tantas disputas y momentos de silencio incómodo habían tenido lugar, lo recibió con una exigencia casi palpable. Debía enfrentarse no solo a su padre, sino a las versiones de sí mismo que había dejado atrás. Su padre, con la mirada fija en la televisión, apenas levantó la vista. Diego sintió un rápido latido de desasosiego. La primera impresión no podría ser más fría. Sin embargo, había un propósito que lo elevaba: no estaba allí solo para compartir sus logros, sino para validar su propia existencia, su derecho a ser oído. Con un gesto consciente, colocó su carpeta sobre la mesa de café y la abrió, mostrando los gráficos que representaban años de trabajo y dedicación. «Hiciste un proyecto sobre fósiles», murmuró su padre, notando por fin la exposición de su hijo. «Es más que eso», respondió Diego, tratando de infundir en su voz la autoridad que había construido en su interior. «Es un resumen de mi desarrollo académico y personal. Quiero compartirlo contigo». Mientras hablaba, su nerviosismo se transformaba en pasión. Las imágenes, las infografías, las descripciones de sus descubrimientos fueron tomando vida a través de su discurso. La reacción inicial de su padre fue distante, como si aún no estuviera dispuesto a conectar con lo que su hijo estaba intentando comunicar. Diego lo sintió, como una pared invisible que se interponía entre sus palabras y la recepción que deseaba. Pero no iba a rendirse. Recordó todas las veces que había permitido que la desaprobación lo sometiera. En este momento, necesitaba demostrar no solo lo que había logrado, sino también su capacidad de resiliencia.
Con cada diapositiva que avanzaba, comenzó a desglosar el trabajo que había realizado, compartiendo anécdotas de su camino, de las dificultades superadas, de las oportunidades que había creado. Para él, no solo eran datos, era su vida, y al revelarlos, se liberaba en un sentido nuevo. Diego notó que su padre empezaba a mostrar una ligera curiosidad, sus cejas se arqueaban en una mezcla de sorpresa y escepticismo. Esto es interesante, Diego. Pero aún no me convence, soltó su padre, con la habitual frialdad que siempre lo había caracterizado. El desafío dejó a Diego paralizado por un instante. ¿Por qué su trabajo no era suficiente? Aquella frase resonó en su mente, y por un momento, sintió la sombra del pasado acechando nuevamente. Pero en vez de dejarse abatir, decidió convertir esa duda en combustible. Esto no se trata solo de convencerte, replicó firmemente, su voz un tanto elevada. Se trata de mostrarte que he trabajado duro, que he logrado construir algo sobre el escepticismo que siempre has plasmado en mí. Mi éxito no necesita tu aprobación para ser válido. Esa revelación lo sorprendió incluso a él, pero hubo algo liberador en permitirse expresarlo. Su padre lo miró con una mezcla de incredulidad y asombro. Diego percibió el momento como un pequeño triunfo, un primer paso hacia la comprensión. Pero no podía dejar que se desvaneciera. Empezó a relatar los momentos de fracaso, las lecciones aprendidas, cómo las críticas le habían ayudado a convertirse en el académico que era hoy. La vulnerabilidad que estaba exhibiendo parecía calar hondo en el aire denso del salón. Diego se sintió más fuerte, en ese acto de abrir su corazón, comenzaba un proceso de sanación, uno que tal vez pudiera llevar a él y a su padre a un entendimiento mutuo. Sin embargo, mientras su padre permanecía en silencio, una sombra de incertidumbre lo envolvía. ¿Aceptaría su historia o se resistiría a reconocerlo? El diálogo era más que una simple conversación, era el epílogo de un capítulo de inseguridad y la introducción a uno de empoderamiento. Las luces del salón titilaron, reflejando el obstinado conflicto entre aceptar el cambio y aferrarse al pasado. Una pregunta quedó pendiendo en el aire: ¿podría su padre abrirse a una nueva perspectiva, o la barrera emocional se mantendría firme? Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación no sería sencillo. Diego se preparó para lo que vendría, sintiéndose más dispuesto a afrontar un futuro incierto. La conversación había desatado algo innegable, y la verdad se hacía presente en cada palabra que compartía. Este era el inicio de un cambio, pero el desenlace todavía estaba por escribirse en las páginas de su historia. Diego se encontraba en un cruce de caminos, la tensión en la sala era evidente. Su corazón latía desbocado mientras observaba a su padre, buscando en su rostro signos de apertura. Había compartido su historia, había expuesto su trabajo, y lo más importante, había declarado su autonomía. Pero el silencio que se cernía sobre ellos era perturbador. Un leve resplandor en los ojos de su padre fue suficiente para que Diego se aferrara a la esperanza. Lo que has hecho es impresionante, Diego, comenzó su padre, esta vez con una voz más suave, casi vulnerable. No te había visto así antes. ¿Tanta dedicación realmente proviene del hijo que creía estar guiando? Las palabras resonaron en el aire, llenando el vacío de incertidumbre. Era un reconocimiento que Diego había anhelado y que a la vez lo sorprendía. La conversación pronto se transformó, de las palabras tensas e incisivas surgió un diálogo constructivo. Diego notó cómo su padre comenzaba incluso a recordar aquel viaje al museo, un recuerdo ferviente que se tornó un puente entre sus dos mundos. Eso fue hace años, lo que descubrimos juntos aún vive en mí, dijo su padre, dejando traslucir una chispa de nostalgia. En ese momento, Diego entendió que podían construir algo nuevo a partir de viejos cimientos. A medida que compartían anécdotas, Diego se permitió ser vulnerable. Habló de sus miedos, de la angustia que lo había atormentado, de cómo el hallazgo del fósil había sido el catalizador de su transformación. A su vez, su padre empezó a relatar su propia historia, las expectativas que siempre sintió, el miedo a no ser suficiente ante su comunidad de pescadores,
Y como eso lo había llevado a temer que su propio hijo siguiera sus pasos. Esa revelación fue un punto de inflexión, en lugar de solo ser el hijo que lucha por la aprobación, ahora se convertían en dos hombres en búsqueda de entendimiento. Diego sintió que había conquistado algo inmenso. Había logrado poner en palabras esa lucha interna que los había separado. La conversación no necesitaba concluir en una aprobación, antes bien, era el paso hacia un diálogo continuo. Diego dejó caer la carga de su búsqueda de aceptación. Por primera vez, se sintió seguro en su propia piel, entendiendo que el amor paterno no dependería únicamente de sus logros, sino también de su capacidad de ser él mismo. La inquietud que lo había seguido durante años comenzaba a desvanecerse, preparando el escenario para una relación más rica. Su padre, por su parte, parecía sentir en su entendimiento. Quizá no he sido el padre que creías que necesitabas, pero estoy aquí, escuchando tu verdad, admitió con un tono que desprendía sinceridad. Diego sintió que el aire se volvía más ligero, finalmente, las barreras estaban cayendo, permitiendo que la vulnerabilidad floreciera entre ellos. Mientras concluían la conversación, ambos acuerdos se sentaron a la mesa, listos para elaborar un nuevo entendimiento. Diego se dio cuenta de que su camino, aunque lleno de desafíos, había sido fundamental para conectar no solo con su padre, sino también consigo mismo. Ya no era el niño que temía ser un soñador, sino un hombre que abrazaba su identidad sin miedo. Al salir de la casa, Diego sintió una mezcla de libertad y orgullo. Había logrado algo crucial, la transformación de su serie de recuerdos dolorosos en una narrativa de empoderamiento. En el horizonte, sus expectativas académicas brillaban más intensamente, ya no limitadas por el peso del juicio familiar, sino impulsadas por el reconocimiento de su propia voz. En los días siguientes, empezó a recibir invitaciones para conferencias, destacando su trabajo en paleontología. Se percató de que el reconocimiento que había deseado con desesperación había comenzado a materializarse, pero más significativo aún fue el revitalizado vínculo que empezaba a formar con su padre. Por primera vez, visualizaba un camino en el que ambos podían crecer, Diego como científico y su padre como un pilar de apoyo, no de juicio. La vida de Diego se llenó de nuevas perspectivas, enfrentándose a nuevas olas, pero esta vez armado con confianza. Había conquistado un terreno fértil en su corazón, el de la autovalidación y la aceptación. Resolvió que no solo seguiría su trayectoria profesional, sino que también cultivaría esa relación con su padre, sin importar los escollos que pudieran surgir. Mientras observaba el océano desde su casa familiar, Diego sentía que había aprendido a navegar sus aguas turbulentas. Sabía que los ecos del pasado siempre resonarían en su mente, pero ahora estaba preparado para desafiarlos. La transformación era definitiva, había alcanzado su meta personal de reconciliación, tanto consigo mismo como con su familia. Así, Diego encontró una nueva dirección, un camino en el que los sueños del niño que fue y la realidad del hombre en que se había convertido se entrelazaban. Este viaje hacia la autocomprensión sería el testimonio de su crecimiento permanente. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar al algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y, sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de una historia de superación personal.